Los voy a aburrir un poco porque no voy a hacer juicios de valor, simplemente voy a describir los hechos. La única verdad es la realidad. Empecemos con un tema muy elemental. Cuando fue la noche del terremoto en Chile, Bachelet en su discurso de preocupación dijo, lamentablemente mañana no habrá clases, dijo la Presidenta de la República, después del terremoto, la noche del terremoto. La gran preocupación que al día siguiente no iba a haber clase. Recuerden ustedes que en la República Argentina nunca se cumplió el calendario de 180 días en todo el territorio nacional. Y es un calendario mezquino, porque Costa Rica tiene 205 días y muchos países latinoamericanos tienen 190 días. Este es el panorama de la educación por extracto privado y público. La educación privada es muy fuerte en el nivel inicial, prácticamente un tercio de los alumnos del nivel inicial van a escuelas privadas, en el primario 1 cada 4, lo mismo en el secundario, y lo mismo, la otra participación alta de las escuelas privadas es en lo superior no universitario. O sea que en gran promedio uno puede decir que la escuela privada de la Argentina representa un 27% de la matrícula. Ahora, acá hay una gran diferencia por regiones. Ustedes tienen a la izquierda, el gran promedio de participación en escuelas privadas es 28%. A la izquierda tiene lo que están arriba del promedio y a la derecha lo que están abajo del promedio. ¿Quién está arriba del promedio? La Ciudad de Buenos Aires. 52% de los chicos de la Ciudad de Buenos Aires van a escuelas privadas, sobre todo de Rivadavia al norte, Rivadavia al sur van mucho menos. Le sigue la provincia de Buenos Aires con 35%, el conurbano bonaerense tiene el 40% de los chicos en escuelas privadas, y en la otra punta encuentran Formosa, Chaco, que tienen el 10% en escuelas privadas, La Rioja 11%, Corrientes, Neuquén, San Luis 14%. En general, la escuela privada es fuerte en la Ciudad de Buenos Aires y en la Pampa Húmeda, pero en las zonas más marginales del país, las zonas del NOA, el NEA, tiene una participación menor. Lo nuevo es el éxodo de la escuela pública. ¿Qué quiere decir? Desde la Ley 1420, 1884, hasta el año 2002, la matrícula escolar primaria estatal subía año a año. La participación de la matrícula privada aumentaba año a año, no porque cayera la estatal, sino porque la privada subía más rápido. Lo novedoso, y a mí me llama la atención que este tema no haya sido discutido ni detectado, es que por primera vez en la historia argentina, desde el año 2003 para acá, y las últimas cifras son 2009, estoy esperando el 2010, no está publicado todavía el anuario estadístico del 2010 del Ministerio de Educación, ocurre un fenómeno de éxodo de los alumnos de la escuela pública. Acá están las cifras. Fíjense que ustedes, en el 2002, fíjense, en el año 55 iban a la escuela privada, estamos hablando de escuelas primarias, el 8% de los alumnos. En el 80 ya se había duplicado, del 8% habían pasado al 17%, pero no porque cayeran los estatales habían subido 2,5 millones a 3,400,000, sino porque los privados subían más, de 228.000 a 711.000. Lo mismo pasa entre el 80 y el 2002. Los privados pasan de 17 a 20% al total, pero los estatales también suben de 3.400.000 a 3.758.000. Lo nuevo es que la matrícula escolar primaria estatal del 2009 es inferior a la del 2002. Cae en 260.000 alumnos, un 7%. Entonces la privada pasa del 20 al 24, no solamente porque sube la privada, que sube 18 puntos. Ustedes ven que la privada pasa de 962 a 1.134.000, sino porque este cae. Este es un hecho nuevo. Este es un hecho totalmente nuevo. La gran pregunta es ¿por qué hay este éxodo? ¿Por qué hay este éxodo? ¿Tendrá que ver con el cumplimiento del calendario escolar? ¿Tendrá que ver con rechazo de los segmentos más pobres de la sociedad, porque los segmentos medios ya se fueron de la escuela pública antes? Estos temas hay que identificarlos. Yo sencillamente estoy describiendo la situación. La madre del éxodo es la provincia de Buenos Aires, concretamente el conurbano bonaerense. La matrícula ha caído 250.000 alumnos. La provincia de Buenos Aires
sola explica más de la mitad de la caída. 127.000 se fueron de las escuelas estatales de la provincia de Buenos Aires. Santa Fe perdió 32.000 alumnos, Mendoza 20.000, Córdoba 15.000. Son muy pocas las provincias donde no cayó la cantidad de alumnos, son muy pocas. Es Chubut, Mendoza, San Luis y Santa Cruz y Tucumán. Pero la provincia, el conurbano bonaerense perdió 113.000 alumnos. O sea, de la provincia de Buenos Aires perdió 128.000 alumnos, pero el conurbano perdió 113.000 alumnos y el resto de la provincia perdió el 15%. ¿Está claro? Entonces acá está pasando algo, porque el conurbano, que debe representar menos del 20% de la matrícula total del país, está explicando el grueso de la caída. El conurbano tiene el 20% de la matrícula total del país, sin embargo explica el 40% de la caída. Acá hay algo en la provincia de Buenos Aires muy, muy grave, que tiene que ver con el hecho que la provincia de Buenos Aires es el distrito en la República Argentina donde más empeoró la calidad educativa desde los 90 hasta ahora. Todas las evaluaciones en la década del 90 daban a la provincia de Buenos Aires en enseñanza primaria segundo atrás de la capital federal. La capital federal siempre fue imbatible. Hoy, en conocimiento de matemática de primer ciclo primario, la provincia de Buenos Aires, de 24 provincias, está en el lugar 23. A la única que le supera es a la provincia de Santiago del Estero. Que hay un problema muy, muy serio, que sería largo explicarlo, pero tiene mucho que ver con la inequidad del sistema de coparticipación federal de impuestos de la República Argentina. En la provincia de Buenos Aires vive el 40% de los argentinos, sin embargo la provincia de Buenos Aires tiene el 20% de las rentas fiscales que se coparticipa. Entonces uno no puede discriminar por 20, 25 años a una provincia y después asombrarse de los resultados. Cada uno cosecha lo que siembra. Y este es un tema, vuelvo a repetirle, bastante importante porque es la primera vez que pasa. No ocurre lo mismo en la enseñanza secundaria. En la enseñanza secundaria la matrícula estatal ha subido bastante. Pero también ocurre en la universidad. Tengo unas cifras, las voy a ver después. Primera vez en la historia, desde el 2002 para acá, que la matrícula universitaria estatal cae en un contexto de fuerte suba de la matrícula pública. O sea que en síntesis tenemos que la matrícula estatal cae fuertemente en la primaria, cae en la universitaria y mejora en la secundaria. En nivel secundario lo que tenemos es una gran diferencia, yo diría, socioeconómica. De alguna manera uno puede identificar los que van a la escuela secundaria estatal de la privada por nivel socioeconómico. Y bueno, acá las diferencias son muy grandes. ¿Cuál es? En las escuelas estatales, en sexto grado, hay 570.000 alumnos. En el último año del secundario estatal hay 226.000 alumnos. Y sí que el coeficiente de retención es el 40%. Esto más o menos, ¿qué quiere decir? Que las escuelas estatales, de 100 chicos de sexto grado, van a llegar al último, el secundario, el 40. Pero en la privada pasa el doble. Acá comienza una de las características del sistema educativo argentino, que es el dualismo. La República Argentina a esta altura tiene dos sistemas educativos. Uno para los segmentos medios y altos, digamos 1/3 de la población, y 2/3 de la población con una educación muy debilitada en términos de calidad, en términos de cumplimiento, en términos de disciplina, que hace que mine las posibilidades del país de construir una sociedad inclusiva, equitativa, yo diría armónica para el futuro. Hay una gran diferencia en esta materia en retención. Estos números que están acá son la retención. ¿Qué es retención? La cantidad de alumnos en el último año del secundario comparado con la cantidad de alumnos en el último año del primario. Circunscripto a las escuelas estatales. Entonces el promedio, habíamos visto hace minutos, era 40%. Sí, pero la diferencia, en la Argentina no solamente hay diferencias por nivel social, sino que hay diferencias por regiones. En la ciudad de Buenos Aires, el 62%, la retención de la secundaria es el 62%. Sí, pero en Misiones y Santiago del Estero es 24%. ¿Esto qué quiere decir? Cada 100 chicos
último año del primario, hay 62 en el último año del secundario en la Ciudad de Buenos Aires, pero en Misiones 24. Entonces ustedes ven la tremenda dispersión, la gran diferencia que hay desde el punto de vista regional, lo cual profundiza la desigualdad. En materia secundaria no estamos bien, no nos comparemos ni con los europeos, ni con los americanos, ni con los asiáticos. Señores, la Argentina gradúa menos estudiantes secundarios que toda la América del Sur. En Perú y Chile el 70% concluye la escuela secundaria, en Colombia el 64%, en Bolivia el 57%, en Paraguay el 50%, en Ecuador el 48%, en Argentina el 43%. Estas son las cifras de la UNESCO. Somos el país más atrasado en la América del Sur en cobertura, no en calidad. Vamos a hablar de calidad, en cobertura de la enseñanza secundaria. Alguien puede decir es un problema de recursos. No es un problema de recursos. No es un problema de recursos. Hay diferencias enormes. Tanto las escuelas primarias como las secundarias son responsabilidad de las provincias. Las provincias viven de sus recursos propios y de la coparticipación federal. Y entonces ustedes van a ver que no es un problema de dinero.